Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a tener una charlita hoy muy interesante sobre el mundo del té, las infusiones y algunas técnicas para aplicar. Para ello vamos a contar con Alberto Pizarro, que bueno, es un auténtico maestro en este arte. Y a ver qué nos cuenta nuestro Albertito. Así que bueno, yo creo que va a ser un tema muy interesante. Tenemos aquí a Alberto. Venga, vamos a enganchar ya con él. Saludos a los amigos de Brandtender, a Jesús. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Me voy a reubicar aquí. ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿no? Oye, Bueno, nada, todo el mundo te conoce, pero cuéntanos cuál ha sido tu recorrido, cómo llega al mundo del té, ¿no? Teniendo en cuenta de que tú, bueno, vienes de la coctelería y demás. bueno, pues yo vengo trabajando con el té como ingrediente desde hace varios años en los cócteles los cócteles que creamos en el equipo de Bobillín. Casi siempre ha habido alguna propuesta con té, pero como yo siempre digo, ha sido a partir de trabajar con Dilma, con una casa productora de té de Sri Lanka, que es parte de los tés que voy a enseñar hoy, son de ellos, que he venido conociendo realmente desde dentro esta industria y este producto. Cómo se hace, no hay nada como visitar el territorio, visitar los sitios donde se producen los productos que usamos para conocerlos. Así que básicamente mi conocimiento profundo es de hace 3 años, lo que vengo colaborando con esta casa, con Dilma. Vale. Bueno, pues enganchamos si quieres la presentación y bueno, nos vas explicando exactamente pues cuál es el paso a paso, cuál es la aplicación que le podemos dar en costelería, cuáles son las curiosidades y características de este producto. Yo creo que puede ser muy interesante esta charla, sobre todo también para sacar esa conclusión de cómo llevarlo a nuestro campo, ¿no? Venga, Vale, empezamos. estupendo. Mira, la presentación de hoy la he preparado de una manera, por una parte, con la presentación que tú tienes arriba, que es la que vamos a ir pasando, que son las imágenes que van a vehicular la presentación desde lo que es la definición del producto, del té, y después de las infusiones, el proceso que se utiliza para producir los diferentes tipos de té. Y luego tengo aquí preparado algunos tés que no se van a poder probar, obviamente, no vais a poder probar los que estáis al otro lado, pero sí que vais a ver visualmente las diferencias entre ellos y seguramente pues se va a romper algún tópico que hay sobre el mundo del té. Vale. Abierto totalmente a hacer preguntas y a responder preguntas y a ir sobre la marcha. Bueno, la primera slide hace referencia a la Camellia sinensis, que es la planta de la que vienen todos los tés. Antes de esto tengo que diferenciar entre té e infusiones. Si bien en inglés, por ejemplo, hablamos de tea o herbal tea para referirnos a una infusión, herbal tea podría ser, por ejemplo, la camomila, el poleo, el rooibos, etcétera. Nosotros en castellano diferenciamos las infusiones de los tés. Los tés son aquellos que vienen de esta planta que tenemos ahora mismo arriba en la slide, que es la Camellia sinensis. Todos los tés, sea el té rojo, sea el té blanco, sea el té oolong, Lamson Souchong, Sencha, Sincha, todos estos tés que nos suenan tanto, vienen de una sola planta, de la Camellia sinensis, eso sí, con dos variedades, Camellia sinensis y Camellia sinensis assámica, como las más populares. Y lo que va a diferenciar un té de otro es el proceso que aplicamos sobre la hoja de esta planta, ¿vale? La hoja del té es la que utilizamos para producir el té, no así las flores, que las vemos ahí, por ejemplo, en blanco. Se utilizan solamente las hojas, ¿vale? Vale. Pues, por ejemplo, para entrar un poco en profundidad, yo le iba a decir, uno que tenemos como té, que en realidad no tiene teína, el rooibos, ¿no? El rooibos que sería una infusión, ¿no? Para nosotros sí, en castellano es una infusión. Luego ya digo, en inglés sería un herbal tea. Sí, Es una, un té herbal, ¿no? bueno, lo que ya nosotros llamamos una infusión. El rooibos proviene de otra planta, de hecho es un arbusto y no tiene nada que ver ni en su proceso ni botánicamente con la Camellia sinensis, que es la que genera el té. Aunque hay una confusión con el té rojo
por el color del rooibos, que suele ser rojo, aunque también hay un rooibos verde, se genera esa confusión de pensar que es un té rojo, pero no tiene nada que ver con el mundo de un té. En este caso es una infusión completamente diferente. Vale. Si quieres, así que si quieres, bueno, hacemos un poco de historia de dónde viene el té, un breve repaso, simplemente para situar el producto. Si quieres pasar al siguiente. Bueno, sobre el año 2700 antes de nuestra era, o milenios, el emperador... que me he perdido. El emperador Xiannu, uno de los fundadores de la medicina tradicional china, basada en curar con las plantas, comienza a descubrir las propiedades de la hoja del té, dice la leyenda, porque por casualidad pues cayeron unas hojas de té sobre o dentro de un caldero donde estaba calentando agua y tomó el brebaje y empezó a partir de ahí a interesarse sobre esa planta. Así que situamos el origen del té no como una bebida recreativa, sino como una bebida medicinal, de la misma manera que sucede con algunos licores de los que conocemos actualmente. Un origen medicinal que luego dará pie a una bebida recreativa, digamos. Si quieres pasar a la siguiente. Siguiente, perdón, Alberto. Vale, este es James Taylor, quien es la persona, Taylor's, a quien le sonará los tés de la marca Taylor's, pues James Taylor es la persona que planta las primeras plantas, arranca las primeras plantas y las cultiva en un sitio diferente de China, en este caso en Sri Lanka, en el 1867, y ahí se crea la industria del té de Sri Lanka. Sri Lanka es importante, primero para mí, porque es de donde viene la empresa Dilma, para la cual yo trabajo, y luego porque los tés negros de mayor calidad en el mundo, uno probablemente de los de mayor calidad, vienen de esta región, así que es una región muy importante cuando hablamos muy de té. cercano a la India, ¿no? Sí, en especial cuando hablamos del té negro. ¿Vale? Si quieres pasar a la siguiente. Merrill Fernando. Y para ubicar la empresa Dilma, Merrill J. Fernando hace 30 años funda una de las pocas empresas comercializadoras de té, que además son productoras de té y dueñas de sus propias plantaciones. El mundo del té está sujeto a un mercadeo, se mueve muchísimo a nivel mundial como una materia prima en manos de brokers que compran y venden cosechas, fijan los precios y en medio de todo ese sistema pues aparece un revolucionario, Merrill J., que crea una empresa familiar y basada en el cultivo ético, sostenible y tradicional del mundo del té. Porque luego Nos pregunta Pau Castillo que a qué altura están las plantaciones de Dilma. Luego lo vamos a ver, pero hay diferentes alturas. De hecho, tengo un ejemplo de diferentes plantaciones a diferentes alturas de té para ver los resultados que da a las diferentes alturas. Vale. Aquí hablamos de los procesos, ¿no? Del té. Exacto. Para ubicar un poco el té es necesario hablar del proceso. Ahí vemos la primera fase, que es la fase de la cosecha, el ir al campo y arrancar las dos hojas y el primer brote. En el caso de un té como el de Dilma, hablamos de las 3 hojas o las 2 hojas y el brote más jóvenes de la planta. Si hablamos de cuarta, quinta, sexta hoja, pues obviamente estamos hablando de unas hojas que llevan más tiempo en la planta, con lo cual tienen un poquito más de tiempo. A medida que bajamos en la planta, a medida que descendemos y cogemos hojas más viejas, también estamos perdiendo gran parte de las propiedades beneficiosas para el cuerpo que tienen las hojas, que se conservan mucho más en las primeras hojas. En un té de cultivo ortodoxo y de proceso ortodoxo, como es el caso de Dilma, solamente recortamos las 2 primeras hojas y el brote de una manera totalmente manual, en la cual a las 5 de la mañana comienza la cosecha, se arrancan las 2 hojas y el brote y enseguida se tienen que llevar a la factoría. Si quieres pasar. Aquí estamos en la fase de marchitado. Lo que estamos haciendo es reducir la humedad de la hoja. La hoja está perdiendo agua, perdiendo humedad, para poder ser manipulada en los procesos posteriores. Necesitamos que esa
planta vaya reduciendo su contenido en humedad, en agua. ¿Quieres pasar a la siguiente? ¿Para qué? Precisamente para pasarla a esta fase, que es la fase del rolling, en la cual hay un molino que va triturando las hojas, rueda en las dos direcciones para conseguir resquebrajar la hoja, abrirla y que se libere la savia que está dentro de la hoja para que comience el siguiente proceso, que es el proceso de oxidación. La hoja se va a ir oxidando en función de si queremos conseguir un té oolong o un té negro. Eso es similar a lo que sucede con una manzana, para entenderlo. Yo tengo la manzana, la arranco, la manzana, digamos, empieza a deteriorarse, empieza a secarse, y si yo corto la manzana por la mitad, esa manzana se va a comenzar a oxidar, que es la siguiente fase que va a pasar en el té enseguida. Vale, Si que también, Pau, si el marchillado se hace en sartén o al sol. O sea, lo que sería esa parte del calor. En el caso de Dilma, no se hace al sol, se hace dentro de las instalaciones. Pero eso depende mucho, luego lo veremos, que hay un montón de... Este es el proceso, estas son las fases del proceso y luego viene explicando cómo cada productor, cada país o cada variedad de té realmente hace una manera diferente. Vale, me pregunta también Clemente, ¿qué porcentaje de humedad reduce en el marchitamiento? ¿50%? Mira, ese dato no te lo puedo dar exactamente. No te puedo decir exactamente hasta que la noticia. No te quiero dar una cifra falsa, un porcentaje que no sea el exacto. Vale, aquí lo que hacemos es el triturar, el resquebrajar la hoja para que comience esa fase más oxidativa, en lo cual empieza a haber un cambio a nivel químico dentro de la propia planta. ¿Quieres pasar a la siguiente? Vale, me pregunta también a Lau, ¿vale? Si tú quieres en algún momento cortamos la pregunta y le dejamos al final, como quieras. ¿El té ahumado cómo se seca? Me imagino que igual que todos, ¿no? Si quieres eso lo vemos luego, las preguntas, porque van saliendo muchas preguntas que son muy específicas de diferentes tipos de té. En ese caso en concreto, cuando hablamos del té ahumado, y si estamos hablando de un Lamsan Souchong, por ejemplo, que ya no es un té que se hace en Sri Lanka, sino que se hace en China, se está utilizando una madera de pino como si fuera la turba escocesa, para entenderlo. Pero si quieres las preguntas las dejamos luego todas para el final. Venga, pues yo me las voy apuntando y te la hago al final. Exacto. Ahí tenemos la fase de oxidación, en la cual entran, para la cual es necesaria para producir cierto tipo de té, como por ejemplo el té negro, no todos los tipos de té, no el verde o el té blanco, sí el oolong y sí el té negro, para ir ya mencionando algún tipo de té. Y aunque aquí aparezca la palabra fermentación, no tenemos que entenderlo como la fermentación como nosotros la entendemos del mundo de los alcoholes, sino que más bien se trata de una oxidación. Lo que estamos haciendo es la hoja está cambiando químicamente, se está oxidando, están saliendo compuestos nuevos, compuestos aromáticos y de color en la hoja y es un proceso que, igual que en todos los productos que fabricamos, lo podemos hacer con más o menos cariño, con más o menos tiempo. En el caso de Dilma, por ejemplo, un té de tipo ortodoxo puede durar entre 2 y 4 horas. En los tés más industriales esto se puede acortar simplemente subiendo la temperatura a unos 50 minutos, por ejemplo. Pasa a la siguiente. Hay que detener el proceso de oxidación. En el momento en el que tenemos el grado de oxidación que queremos para producir nuestro té, lo detenemos con aire caliente y comenzamos a separar, si quieres pasar, a separar las hojas de té en diferentes grados, en diferentes tamaños, que es lo que luego vamos a encontrar cuando abrimos un sobrecillo y hay un tipo de hoja de té mucho más pequeña, mucho más pulverizada, que llega casi a ser un polvo, el dust que se llama, o si tenemos hoja completa o hoja un poco menos rota, ¿vale? Lo que vamos a hacer es separarlo en diferentes tipos en diferentes tamaños, que no en diferentes tipos de té. Si quieres pasar a la siguiente. Y esto, bueno, después vendría el empaquetado, obviamente, y esto es lo que nos da o lo que nos genera los diferentes tipos de té. Si bien todos vienen de la misma planta, las diferencias en este proceso es lo que nos va a otorgar las diferencias entre los diferentes tipos de té, los diferentes productores, los diferentes países y también las diferencias en la categoría. Si quieres pasar a la siguiente, que lo vamos a ver. Ahí vemos un esquema donde vemos arriba los tés blancos, los verdes, oolongs y té negro, categorías de té
que ya no deberían de sonar, o por lo menos no suenan seguramente junto a otras. En el té blanco lo que estamos haciendo es recolectando, en el caso de Dilma concretamente, recolectando solamente el primer brote, ni siquiera las 2 hojas siguientes, y en este caso sí, Pau, secándolo al sol, en este caso, en este tipo de té en concreto, y simplemente eso se envasa, se comercializa, ese es el té blanco, el té hecho a partir del brote secado al sol. En el caso del té verde, vamos a llevarlo a la fábrica, al sitio de producción, y vamos a hacer todo el proceso, pero no vamos a llegar a la fase de oxidación. Vamos a acabar ahí, y un té verde es un té marchitado, roto, secado, pero no oxidado. En el caso de un oolong, un té muy popular en China o en Taiwán, por ejemplo, vamos a hacer una oxidación, pero va a ser una oxidación muy corta, no va a ser una oxidación completa. Luego lo vamos a ver también, o luego lo voy a enseñar también con la hoja del té una vez que esté filtrada. Y cuando hablamos de un té negro, estamos hablando de un té que completa todo ese proceso, desde la fase del marchitado, la rotura, hasta la oxidación. Hay una oxidación completa. Por eso el té negro, cuando lo infusionamos, también nos da un líquido bastante más oscuro, porque la hoja, luego la veremos también, está bastante más oscurecida porque está oxidada. La oxidación lo que nos va a dar es exactamente unos compuestos aromáticos y de sabor que van obviamente a variar radicalmente con un té no oxidado, que luego vamos a ver. También a nivel químico se van produciendo cambios en la propia composición de la hoja. Se va generando más cafeína a medida que vamos generando la oxidación y se van perdiendo también parte de las propiedades beneficiosas para el cuerpo. Con lo cual tendríamos un té en la punta, un té blanco con muchísimas más propiedades y menos cafeína, y a medida que vamos oxidando vamos perdiendo un poco esas propiedades, un poco, y vamos, sin embargo, aumentando el nivel de cafeína. Una pregunta que suele salir, ¿cuánta cafeína tiene un té? Bueno, aproximadamente tiene una cuarta parte de la que tiene la misma cantidad de café, por decirlo de alguna manera. Y en el caso del té, además, hablamos de la teanina, que es un tipo de compuesto un poco diferente. Cualquiera que ha tomado un café y un té ha visto que con ambas bebidas se encuentra despierto, quizás con el café te encuentras un poco más excitado y con el té te encuentras un poco más calmado, alerta. Yo siempre digo que el café estimula mucho el cuerpo y el té estimula más la mente. Por eso muchos nootrópicos, muchos suplementos vitamínicos para el estudio incluyen la teanina. Si quieres pasar. Ahí vemos, bueno, no se ve a la derecha el té blanco, pero ahí tenemos los diferentes tipos de té, las diferentes categorías que acabo de decir, y un poco los países de los cuales son más representativos, ¿no? Y el té negro lo vemos, por ejemplo, que es uno de los tés más característicos de países como Sri Lanka o de la India, por ejemplo, y sin embargo en los tés blancos, pues igual Sri Lanka, pero también China es bastante importante, Oolong, Taiwán, etc. Si quieres pasar a la siguiente, ya hacemos una pequeña pausa. Ahora enseguida pasamos a ver cómo se prepara una taza de té. Antes de pasar al té en coctelería, es importante tratar el té como una bebida tal cual, una bebida que podemos beber infusionada. Y lo que quiero antes de eso es venirme aquí y os voy a mostrar lo que os acabo de mostrar, lo que os acabo de contar, de una manera más visual. Bueno, aquí tenemos un té blanco, el té blanco Silver Needle, un té blanco hecho a partir de los brotes, ¿vale? Aquí simplemente hay un brote de té secado al sol, y esto nos va a dar una infusión, ¿vale? Si pensamos en el mundo del té, un segundo, voy a colocar bien el teléfono en el trípode, ¿vale? Que nos va a dar, es un tipo de infusión un tanto clara, ¿vale? Es una infusión que hemos hecho aproximadamente unos 2 minutos, este tipo de té tan delicado no conviene dejarlo más tiempo, y como resultado es una infusión, es un licor que se le llama a la infusión de té, de corte un poco afrutado, incluso un pelito dulce con reminiscencias a fruta, o hecho como melocotón. Al lado, dime. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo infusionando? Mira, depende del tipo de té.
¿vale? Estamos Pero, por hablando de ejemplo, que el blanco, un té blanco, un oolong, un té de este tipo delicado, deberemos dejarlo alrededor de 2 minutos y no más de 2 minutos. En el caso de los té verdes podemos subir 1 minuto, podemos llegar a 3. Y en el caso de los tés negros ya podemos estar incluso 4 minutos si nos gusta el té fuerte. Podríamos pararlo a 3 minutos también si nos gustara un poquito más ligero el té. Y en el caso de las infusiones, como rooibos, camomila, etcétera, podemos tenerlo mucho más tiempo, podemos estar 5 o 6 minutos porque no nos va a generar componentes y sabores amargos. es que hay gente que, por ejemplo, en esto que va con la bolsa, que mientras se está tomando el té deja la bolsa ahí. Pero claro, luego entiendo que las partes finales tiene que estar ya lo que sería la infusión muy Eso amarga. es una costumbre muy extendida, pero no es tan recomendable para nada, exactamente por lo que tú acabas de decir, porque la bolsa continúa infusionando. ¿Vale? En este caso, déjame que les muestre un té verde, en el cual lo hemos infusionado a 3 minutos, aproximadamente un poquito menos, y nos da una nota mucho más, tanto verdosa como un verde oliva, entre un amarillo y un verde oliva, y las notas en boca pues van a ser un poquito más cítricas, un poco más herbáceas también, pero aún van a ser más delicadas que la idea que tenemos de un té muy astringente, un té amargo, que es más propio de tés tipo negro, como el Ingrid Presa, que vamos a ver enseguida. El siguiente té sería el oolong, que es un té semifermentado, en este caso es un té guanyin, que no está hecho en Sri Lanka, sino que está hecho en China. Y en este caso este té es un té semi-oxidado. Veríamos, bueno, seguramente no se va a ver con mucho detalle, pero lo que tendríamos sería el contorno de la hoja oxidado. En el momento que se comienza a oxidar la hoja, se detiene el proceso y después a veces esos trozos también se caen. El líquido, el licor que nos queda, es un tanto amarillo también, algo entre el blanco y el verde quizás, y lo que conseguimos es un líquido con reminiscencias florales, incluso bastante delicadas, con un puntito dulce también. Hasta ahora nada que ver quizás con la idea que teníamos del té, Vale, que es amargo, oscuro, etcétera. Vale, ahora esta sí te la tengo que disparar ahora, ¿vale? Dice Eddie, amigo de Ibiza, ¿se puede utilizar varias veces? ¿Se puede volver a secar y sacar algo de sus propiedades? La respuesta es sí, si el té es bueno, si el té es de calidad. De hecho, es bastante recomendable porque primero economizamos, obviamente, pero también porque conseguimos unos matices diferentes. Si no nos gusta tanto el té fuerte, potente, la segunda infusión siempre va a ser un poco más ligera. Es recomendable si el té es de calidad. Si no, lo que vamos a conseguir es una bebida sin sabor, ¿no? Exacto, sin sabor. propiedades, claro. Pero sí, obviamente la podemos reutilizar. De hecho, hago un inciso para ejemplificar esto y cómo va a cambiar el sabor y las propiedades del té. Hay un ritual de té, todos conocemos el ritual del matcha, pero hay más rituales del té y de las infusiones en el mundo. Uno de ellos es el té moruno, el té de menta, en el cual se sirve 3 veces y creo que es algo así, como que el primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero es más suave como la muerte. ¿Vale? Que quizás no es exactamente así la frase, pero va pero más o menos, ¿no? Si quieres, más o menos, es bastante aproximada. Me la voy a aprender para la próxima. ¿Vale? Ejemplifica un poco cómo reutilizando las mismas hojas vamos a conseguir una transición, obviamente con menos potencia aromática, pero igualmente interesante. Déjame que te muestre, Hugo, finalmente el té negro. En este caso, la hoja es mucho más oscura. También tenemos un té más pequeño, un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una infusión potente. ¿Vale? Aquí tenemos el líquido mucho más oscuro. Ahora sí. Parece como más densidad incluso, ¿no? ¿Perdón? Parece como incluso un poco más de densidad, ¿no? Bueno, la densidad no afecta tanto, no es tan pronunciada, pero sí que la sensación en boca va a ser muy diferente, ¿vale? La sensación del té negro, como es más tánica, es más envolvente en boca. Mi madre decía ayer, pero tú cuando bebes esto no te queda la boca como muy seca. Digo, precisamente es un poco lo que más me gusta, ¿vale? Esa sensación de querer volver a dar un sorbo, de querer volver a la bebida. Vale, una pregunta que te voy a hacer yo, aunque pueda parecer un poco absurda, ¿no?
¿Cuáles son las diferencias entre el té rojo, negro y blanco o verde, teniendo en cuenta lo que es la materia prima? Si realmente es que viene de una materia prima que distingue esos colores. Bien, no has estado atento a la primera fase. Es el Perdona. proceso que he explicado antes, el que va a diferenciarnos de un té más oxidado a menos oxidado. Y eso es lo que va a clasificar los tés entre blancos, verdes, oolongs o negros. Luego hay una confusión también con el té rojo y algún otro tipo de té, ¿vale? Pero quedémonos con esos 4 tipos de té como Vale, blanco, verde, vale, porque por ejemplo, ¿qué caracteriza el rojo en alusión a lo otro? los tés rojos son los que en China rojo se llama los tés negros. Vale. Ellos le llaman té rojo a lo que aquí llamamos el té negro. Entonces, por así decirlo, es un té negro en realidad. Lo que pasa es que también se denomina mucho té rojo a un té muy concreto que es un té puer, ¿vale? Que tengo aquí precisamente, que te has adelantado, pero ya me va bien. ¿Vale? El té puer, escrito puer, bueno, aquí lo veis al revés, es un té Yunnan en China, originario de Yunnan en China, que tiene una característica, y este té sí es un té fermentado, ¿vale? Lo que se le procura dar es temperatura y humedad para que actúen microorganismos, lo que es una fermentación, y ese té sí que fermenta realmente, ¿vale? Es un té que sí que fermenta. Después lo que se hace con ese té es prensar las hojas y hacer este tipo de... Bueno, eso es una parte, se hace una especie de ladrillo o bola o forma de cuenco y este té sí que se deja envejecer durante mucho tiempo. Los tés se tienen que consumir frescos porque es cuando tienen las mayores propiedades tanto para el cuerpo como de sabor, pero estos tés en concreto ganan mucho cuando están envejeciendo y puede llegar incluso a los 50 años con un precio bastante astronómico, por cierto. Vale, ¿cuánto tiempo se fermenta? Hasta 50 años. Puede llegar hasta los 50 años. Esto vale como un whisky de los caros que conocemos. Y lo que conseguimos es una bebida, en este caso sí, mucho más terrosa, mucho más... eso que la gente que se está introduciendo en el mundo del té dice que le sabe como a establo, paja, etcétera. Ese sabor que nos ubicamos, ¿no? Como más herbáceo, más terroso también. ¿Sí? Antes comentaban... Eso es porque la gente va a los establos y prueba lo que hay en el suelo. Debe ser que comparte mucho la alimentación en su caballo. Vamos a, y así acabo un poco con la descripción del té y pasamos, si quieres, a su uso en coctelería. Antes preguntaba alguien la altura a la que están las plantaciones de Dilma, concretamente de Sri Lanka. Hay muchas alturas, ¿vale? Hay diferentes alturas. Y Dilma, concretamente, trabajó ese tema, para trabajar el tema del terroir en el té, y sacó una línea de los Huate, que son 4 tés, aquí tengo 2 solamente, entre los 5.000 y los 3.000 pies. Vale, y lo que vemos, no sé si se puede llegar a apreciar demasiado bien, con esta luz, pongo una hoja blanca por detrás, es como el mismo té, el mismo proceso, la misma isla, etcétera. Simplemente por el hecho de estar a 2 alturas diferentes, nos va a dar 2 tés que con el mismo tiempo de infusión vemos uno un poquito más oscuro que el otro, ¿vale? La gama son 4 y se aprecia bastante bien. Estas son las 2 centrales, simplemente para que veáis cómo la altura, el suelo, etcétera, influye enormemente en el líquido final. Perdona, Alberto, me están entrando muchas preguntas. Esto para los que no están escuchando, hay un iconito abajo, justo en el centro, que pone preguntas, ¿vale? Sale un signo de interrogación. Lo digo para que me paséis si queréis la pregunta por ahí y al final pues le sacamos la metralleta y a Alberto lo aniquilamos a preguntas, ¿vale? Venga, continuamos, Alberto. Venga, pues pasa si quieres avanzamos un poco las diapositivas, vamos un poco, ahora que ya hemos situado el mundo del té, a la hora de hacer una infusión, ¿vale? Empieza todo por poder hacer una buena taza de té para luego poder llevar el té a coctelería, conocer el producto, agua filtrada o agua mineral, agua de calidad, si no eso afecta enormemente a la bebida, al té. Si quieres pasar a la siguiente. Y aquí estamos viendo, bueno, a nivel de residuo sólido en el agua, como obviamente un agua matizada, un agua con mucho menos mineral, pues es un agua mucho más idónea. 200, digamos, sería el límite aceptable para el agua para hacer esta infusión. Incluso pueden cambiar hasta de color y dar unas notas que no son agradables. Si quieres pasar a la siguiente.
Ahí vemos un pequeño esquema para situar de nuevo el té en la gastronomía, o para situarlo por primera vez en la gastronomía, cómo podemos maridar un menú de principio a fin con diferentes tipos de té. En países asiáticos, donde el consumo de alcohol durante el día no está tan bien visto con las comidas, algo que aquí nos sorprendería mucho, se toma mucho la comida con té. Además, el té nos sirve mucho para limpiar el paladar, para retener las grasas y funciona muy bien desde chocolates, con quesos, funciona extraordinariamente, incluso con proteína animal, en el caso de algunos tés negros, etcétera, pescado, en el caso de los tés verdes, etcétera. Si quieres pasar. Vale, un segundito, Alberto, porque esto me parece súper interesante. ¿Esto está sacado de la página Food Pairing? No, esa no es de Food Pairing, ese es un cuadro de la organización canadiense de té. Vale, muy interesante porque al final habla un poco de las características que nos va a aportar en una mezcla y un maridaje lo que sería cada tipo de té. Me parece algo... Luego lo vais a ver un poco más adelante, que he hecho una diapositiva especial para cómo trabajar este tema, ¿no? Sí, y bueno. ya para entrar un poco en el tema de la coctelería, o para entrar de lleno, mejor dicho, en el tema de la coctelería con té, yo aquí formulo una pregunta. Para la izquierda está la imagen, a la derecha está la pregunta, que no se ve, pero no pasa nada porque yo me la sé de memoria, que es una reflexión sobre cuándo un té frío pasa a ser un cóctel con té. ¿Vale? Un té frío es una infusión en la cual simplemente dejamos enfriar la bebida, ¿no? Un té frío tal cual. Sin embargo, a veces estos té fríos le podemos añadir zumo de limón, algún tipo de edulcorante, tipo miel, azúcar, ¿vale? Con lo cual pasa a ser un té frío, condimentado, pero todavía no llega a ser un cóctel, o por lo menos yo todavía no lo entiendo como un cóctel. ¿Cuándo es un cóctel con té y deja de ser un té frío condimentado? Bueno, para mí cuando el contenido de té es aproximadamente el 50% y no más. Cuando introducimos algún tipo de zumo, de licor, etcétera, que ya el té no es el predominante, sino que es un ingrediente más dentro de la mezcla. Y sobre todo, como yo siempre defino últimamente, cuando tengo que definir un cóctel, siempre digo es una mezcla de bebidas con un nombre. ¿Vale? No sé si estás de acuerdo, Hugo, que sí, el nombre es el determinante. Sí, igual también creo que no siempre puede ser ron banana, ¿sabes? Sino tenemos que buscar también una parte un poquito más creativo. Y luego, Exacto. bueno, utilizar otro idioma también ayuda a darle ese un toque un poquito más chic, ¿no? Exacto, y bueno, el nombre al final, más allá de la cosa simbólica de fijarle un nombre, es que también ayuda a diferenciarlo de una mezcla de bebidas simplemente como ron con Coca-Cola. Bueno, pues imagina que tenemos delante esta rueda de sabores, la que tenemos con los whiskies, los rones, los tequilas o cualquier ingrediente que trabajamos en coctelería, en lo cual tenemos pues aromas y sabores más afrutados, otros más quizás avainillados, herbáceos, amaderados, butterscotch, caramelo, bueno, todos estos aromas y sabores que siempre nos vienen a la cabeza cuando hablamos de un destilado, ¿no? ¿Cómo encontramos el match perfecto, el enlace perfecto entre un té, una infusión y un destilado, ¿no? ¿Para qué? Para poder diferenciar entre los diferentes tipos de té, cuál es el que mejor nos va a combinar. Pues si quieres pasar a la siguiente. Si yo cojo, por ejemplo, este té verde, ¿vale? Un té verde genérico, sin entrar en ninguno más específico, pues vemos que el té verde marida o afina o armoniza con sabores como la piña, el tomate, la manzana, el ron, esto sí está sacado de Food Pairing, o la citronela, el lemongrass. Si yo encuentro aquí algún tipo de ron con un añejamiento en una madera de bourbon que nota notas tropicales que se me puede ir al coco la piña, pues puedo entender que me puede funcionar bien, ¿no? O si veo este té verde que marida bien con el tomate, pues quizá puedo introducirlo dentro de un Bloody Mary, que es lo más obvio, Alberto, ¿no? para ti, a mí me parece la hostia, ¿no? Este estudio, esta página que tiene este estudio, para ti, ¿en cuánto hace caso este tipo de cosas? ¿Cuánto caso hago a Food Pairing en concreto? Te voy a decir la Sí. verdad, bastante poco. Porque una vez hice la prueba y introducí cócteles que funcionan muy bien con el consumidor,
como la piña colada y me salía que la piña y el coco no eran precisamente ingredientes que fueran demasiado bien. Entonces, Ya, lo que pasa es que también a lo mejor igual no funciona tan bien. Lo que pasa es que ya está metido en nuestra cabeza y ya son sabores que desde muy pequeño la piña y el coco nos han metido de los danás, ¿no? Y ya lo tenemos asimilado, ¿no? sí, pero al consumidor le gusta. Entonces, puede que Debería. la afinidad molecular de la cual parte el estudio de food pairing vaya por un lado y el consumidor vaya por el otro, que nosotros en coctelería sabemos que son dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, otro motivo por el que no acabo de confiar al 100%, pero cuidado, sí la utilizo mucho como una fuente de inspiración, es porque si yo aquí pongo té verde, y yo delante tengo dos tipos de té verde que simplemente están Claro. a dos alturas, pues las diferencias entre uno va a dar notas más afrutadas y el otro más terrosa. Entonces me parece que es un poco genérico, pero me sirve igualmente como Referencia un o por lo menos. Oye, y también se llevan bien los elementos que son del mismo color, ¿verdad? Se suelen llevar bien. Sí, en la naturaleza los ingredientes de los mismos colores se suelen llevar bastante bien. La fresa y el tomate se llevan estupendamente, los frutos rojos sabemos que entre ellos también combinan bastante bien. La zanahoria con el melón cantalupo, por ejemplo, o la naranja. Todo lo que tiende a ser del mismo color suele ser una buena pista para iniciar la búsqueda de ingredientes para mí. Bueno, si quieres pasar a la siguiente, que así nos entretenemos. Aquí, sin embargo, tenemos un tipo de té negro, concretamente un Darjeeling, de la India, que puede tener bastante afinidad con rosa, pepino, que seguramente nos recuerda a una ginebra, pero también con vainilla. Entonces yo puedo, a lo mejor ese tipo de tequilas extrañejos que tienen esa parte de vainilla a la barriga, pero que también desarrollan aromas un poco florales a rosa, por ejemplo, pues me pueden combinar perfectamente con un té Darjeeling, que además tiene un toque un pelito dulce, con unas reminiscencias incluso a flor de sauco, a uva, etcétera. Me puede combinar bastante bien con otro tipo de destilado diferente al que combinaríamos el té verde. Si quieres pasar a la siguiente. Como ejemplo de esto, Estoy tapando de diplomático de reserva exclusiva, pero claro, ahí pongo diplomático reserva exclusiva a la derecha, de diplomático ambasador a la izquierda y en medio una rueda de otro tipo de rones de Guatemala. ¿Para qué? Para precisamente poder afinar todavía más fino cuando buscamos un té que combine con un ron, ir a buscar exactamente las especificidades de cada ron y no quedarnos en el genérico ron o té negro. Pues adelante, si quieres. Bueno, y ahora para entrar más de lleno en la parte más concreta de la relación entre coctelería y té, comienzo por un repaso, si quieres ir pasando. La pregunta de qué es un cóctel, pues para buscar la afinidad con un cóctel, piensa que esta presentación la hago para gente que no... Una presentación similar a esta la utilizo para gente que no tiene relación con el mundo de la coctelería. Hay que comenzar por explicarle qué es un cóctel. Y lo primero que hago la pregunta es ¿qué es un cóctel? Eso depende mucho de en qué día, de qué año, de qué siglo lo preguntaste, ¿no? Porque vemos ahí un ponche victoriano o vemos un cóctel discotequero. Y los dos son cócteles, pero hay una gran diferencia entre ellos. ¿Sigues ir pasando? Pues ahí tenemos un ponche... cóctel en 1800, ¿no? Exacto, lo que era un cóctel en el año 1800. Pues seguramente sería una bebida para compartir, seguramente sería De un ponche. celebración, ¿Perdón? una bebida de celebración, ¿no? Exacto. Para un tipo de estatus social, para un tipo de clase, no para todo el mundo, obviamente no como es ahora. Y el té, en este caso, era un ingrediente, por lo exótico, también bastante habitual. De hecho, la primera referencia escrita de coctelería, el libro de Jerry Thomas, ya incluye el té en diferentes ponches. Entonces ya consideramos que era un ingrediente que estaba en el mundo de la coctelería. Así que pasar a la siguiente. Sí. Después el Fashioning, ¿no? En 1900, que sería bueno, una mezcla de alcoholes, agua, azúcar y bitter, ¿no? Claro, ¿ahí qué sucede? Que ahí el té en el cóctel, la relación entre té y coctelería comienza a desaparecer. Estamos hablando de un tipo de cóctel más centrado en el destilado, con más carga alcohólica. A veces incluso que tenías que esconderte para poder tomarlo y no te ibas a esconder para tomar algo de baja graduación, sino algo con más graduación. Con lo cual, el té y el cóctel empiezan a distanciarse un poco. Si quieres pasar... Pero sí hay un momento histórico de la coctelería en el cual el té y el cóctel se distancian completamente
es en este tipo de coctelería basada en zumos, siropes comerciales, la época del disco, en el cual no hay tiempo para preparar mise en place, el cóctel se lleva a otros escenarios donde la música, el baile, etcétera, ya también tienen protagonismo y no solo la bebida, con lo cual el té y el cóctel no tienen sentido porque el té hay que prepararlo 5 minutos antes, dejarlo enfriar, etcétera, y no es un ingrediente adecuado. Si quieres pasar a la siguiente. Sí, en el año 2000. Sin embargo, aquí tenemos el resurgir del mundo del cóctel cerca del año 2000, cuando ya el cóctel empieza a ser recuperado como algo en base a una serie de ingredientes buscados por su idoneidad en la receta y no simplemente por una conveniencia económica, con un tipo de cristalería específica para cada cóctel, con un tipo de hielo, con un tipo de decoración diferente para cada bebida, y ahí empezamos a encontrar de nuevo cócteles que incluyen té, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Oolong Martini de Antonio Lai, como para mí uno de los cócteles con té que más han trascendido, o el Martini con la infusión del Grey en Tanqueray de Estados Unidos, que también se hizo bastante popular. Si quieres pasar. Llegamos a la coctelería a día de hoy, hay varios ejemplos ahí. La coctelería a día de hoy es una experiencia y el mundo del té puede ser una experiencia, incluye un ritual a menudo, que a veces incluso se ha utilizado para ganar competiciones de coctelería, como esa Bacardi Legacy que ganó Shin Yogoyan haciendo una réplica del ritual del té matcha aplicado a un cóctel. Por lo tanto, la experiencia que brinda el té puede servir también para hacer una experiencia a nuestro cliente cuando hacemos un cóctel en la época actual. Si quieres pasar. Cuando hablamos de té en el futuro, ¿qué va a ser el cóctel en el futuro? ¿Qué va a ser el cóctel en el futuro? Pues obviamente yo no lo sé, pero sé seguro que va a estar, si quieres pasar, va a estar basado en el sabor. Y el té es un ingrediente que nos puede ayudar a conseguir sabor y un sabor increíble. Si quieres ir pasando, vamos a ver diferentes maneras de utilizar el té en coctelería. Una manera de utilizar el té es simplemente hervir el té, preparar el té, infusionar el té y utilizarlo en caliente o en frío como un ingrediente, respetando los tiempos de infusión, quizás haciéndolo un poquito más fuerte de que lo haríamos para tomarlo en taza, añadiendo un poquito más de cantidad de hoja o dejándolo infusionar un pelito más para conseguir un té con más potencia, en caliente o como el café cold brew, dejándolo en maceración y no en infusión para conseguir esa extracción de té de una manera más, en un volumen quizás más grande. Si tenemos que hacer 20 litros de té para nuestra mise en place, quizás mejor hacerlo en frío que no en caliente. Si quieres pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, cubitos de té. Si queremos servir un Bloody Mary, por ejemplo, con hielo, algo que está muy discutido siempre, pero no sabemos si el hielo le aporta o le desaporta al Bloody Mary, pues podemos utilizar un cubito de té verde, por ejemplo, o de lam sansuchón, de té ahumado. ¿Qué pasa a la siguiente? Podemos infusionar un licor o un destilado, por ejemplo, aquí tenemos Isabel Regina. Podríamos infusionar, por ejemplo, una bolsa de té chai, un té negro con especias, con cardamomo, con jengibre, con pimienta, con clavo, en una botella de Isabel Regina, y tendríamos un Isabel Regina extra especiado en base a simplemente una bolsita, 2,5 gramos de té, que nos tiene un coste muy pequeño y además está muy estandarizada la fórmula. Podemos utilizar el té como decoración, la propia hoja de té o el té pulverizado como otro ingrediente. Adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, Marian Beck utilizaba mucho en el espolvoreado el té verde. Exacto. Otra cosa que le vendría muy bien a Marian Beck es lo siguiente. Si Marian Beck utiliza mucho los aceites de trufa, por ejemplo, en sus recetas, que ya sabemos que siempre queda un poco, bueno, no demasiado agradable a la vista tener una partícula de aceite flotando sobre el cóctel, pues colándolo a través de las hojas de té, en el colador fino lleno de hojas de té seco, lo podríamos filtrar y el té nos va a retener la materia grasa y nos va a quedar solamente el sabor. Alberto, que me entró una llamada, ¿vale? Venga, Yo ya ahí.
Podemos, por supuesto, hacer un sirope de té, en este caso, o un cordial de té, añadiendo azúcar a una infusión de té. Simplemente hacemos con eso un sirope de té. En este caso estoy diferenciando un sirope de té casero de un sirope de té más... Radioactivo. ¿Eh? Radioactivo. Súper radioactivo y súper industrial, con colorante y con poco sabor a té. Sin embargo, podemos hacerlo fácilmente simplemente añadiendo azúcar a nuestro té. Siguiente, porfa. Vale, cuando tú hablas de un sirope de té, teniendo en cuenta el amargor que tiene el té, ¿qué porcentaje de azúcar? ¿Un 2,1, un 1,5, 1? No te lo compro al 100% el tema del amargor. El amargor lo vamos a encontrar sobre todo en los tés negros y sobre todo si sobreinfusionamos el té. Si no, vamos a encontrar un amargor moderado, un amargor agradable, no para nada excesivo. Si sobreinfusionamos o si utilizamos demasiada cantidad de hoja de té o un té de poca calidad o un té muy pulverizado, sí que vamos a conseguir un extra amargor, pero ninguno de estos tés que tengo detrás vas a encontrar ese amargor excesivo. Sí que vas a encontrar una sequedad en boca, que además es muy interesante para equilibrar ciertos ingredientes demasiado dulces y no recurrir siempre a la fórmula del zumo de limón, zumo de lima. Conseguimos una bebida... Vale, respóndeme. Entonces, ¿en qué porcentaje de azúcar respecto a la infusión? Realmente el que quisieras para tu receta. Si tú quieres trabajar con un 1,1 o con un 2,1, es perfecto. Pero eso no tienes que equilibrar excesivamente el amargor. El amargor del té es moderado y además es interesante que lo conserves un poco. No se trata de enmascararlo, sino de utilizarlo. Y aquí, por ejemplo, estamos en lugar de un té, en lugar de un sirope, utilizando un cordial. ¿Vale? Podemos hacer un gimlet utilizando un cordial de té Earl Grey, que además tiene un significado muy, muy británico por ser ese té aromatizado a la bergamota, y sustituimos el sirope de lima por el sirope de té negro a la bergamota. Como ejemplo. Ok, ¿pasamos? Sí. Y si hace falta, genera una pregunta, si hace falta un motivo más para utilizar el té en coctelería, el siguiente, pues es todo lo que el té nos brinda como imaginario visual de teteras, de tazas, de copas con parte de taza, etcétera, ¿no? Ese mundo, yo tengo por aquí, por ejemplo, lo voy a enseñar. Sí, un mundo de ritual, ¿no? De ritual y de visual. No sé si se llega por aquí a ver, sí, todos los cacharros. Ahora se ve mejor. Diferentes teteras, ¿vale? Que he ido recopilando de los viajes. Este, por ejemplo, es una tetera turca. Tengo algo que compré en Arabia. Algo mucho más actual o mucho más cercano a nosotros. Frío, ¿no? Bueno, este se puede hacer frío caliente. Para té también. La típica tetera metálica, podemos utilizar una tetera de cerámica sin hoja, pero eso también. Alguna cosa también de algún tipo de artesanía. Todos esos son elementos que el mundo del té nos brinda fácilmente y que además del ritual podemos utilizarlo como elementos visuales también. El tema del color, ¿no? Lo que viene ahora son algunos ejemplos de cócteles con té, por ejemplo este con espirulina, ¿vale? Con algún ingrediente un poco moderno. Si quieres ir pasando, lo voy comentando así un poco rápidamente. Te escucho un poquillo peor, Alberto. No sé si has movido algo. Te escucho un poco peor. De inspiración, estos son el trabajo que hago para Dilma. Este es un cóctel de inspiración en el café turco, pero en este caso es una mezcla de café con té. Podemos mezclar café y té también, conseguir lo mejor de las dos cosas. No es una competición entre café y té, sino que el té y el café además pueden competir. Alberto, ¿tú me escuchas? El papel suena un poco raro. Esta es una versión del café turco, repito. Si quieres ir escuchando. Vale. Que no te escuchaba bien. ¿Tú me escuchas bien? Siguiente, por favor. ¿Me escucha, Alberto? Chicos, ¿me escucháis? ¿Alberto me escucha? Te he perdido un poco. ¿Ahora? Bueno, te oigo flojito, pero te oigo, sí. Vale, venga. Ok. Bueno, tenemos este ejemplo. No sé si quiere explicar algo. Aquí tenemos un ejemplo de un chai, de lo que sería un té en el cual utilizamos la leche, un elemento, leche condensada, un elemento lácteo para emulsionar y para darle un toque extra bueno, para hacerlo más interesante y para hacer esa reminiscencia a una bebida milenaria como es el chai indio.
Vale. Adelante. Ahí está, ahí es una versión más, poco más subida de alcohol, porque es lo que he utilizado aquí el té para infusionar con la ginebra y hacer una versión de una variante de un Negroni con otro tipo de amargo. Todo lo que es vermut, amaros, ginebras, son todas bebidas en base botánica y el té no deja de ser una hierba también. Así que queda genial. Aquí algo con tequila y un punto picante. ¿Quieres pasar? Esta es una versión de un cóctel o una bebida de inspiración un poco mediterránea también, más inspirada quizás en un Mediterráneo cercano, eh, marroquí, etcétera, con ingredientes como oligo chumbo también. ¿Quieres pasar? Aquí es una versión de un lassi, de una bebida típica hindú Leche, ¿no? con lácteo, en este caso con un té de rosa. De nuevo, aquí hay algo que utiliza leche, pero en este caso es una leche vegetal y tiene que ver con una línea de infusiones con ingredientes típicos de la Ayurveda, de la medicina basada en la alimentación. Aquí algo con frutos rojos, con zumo de arándano en este caso en concreto, con alguna infusión también de roibos con frambuesa y coco. Y aquí algo basado en una fuerza más vinculada al elemento fuego de la Ayurveda, que tiene que ver con un sirope de curry en este caso, para darle ese toque. Y aquí es una versión de un té helado. Nos Vale. queda un poco de Vamos tiempo, a sí, pasar las preguntas, ¿vale, Alberto? Que tenemos unas aunque poquitas. te escucho bastante mal, pero ¿Me escuchas mal? te escucho muy flojo. Muy flojo. Pues voy a intentar con los cascos de nuevo, a ver si... no- Y ahora no te digo nada. Bueno, pues vamos con las preguntas. Voy a intentar tirártela. Vale, tenemos unas pocas. Venga, vamos a empezar por las de Pau. Dice, ¿cómo implementaría el té en un cóctel en caliente, en frío, maceración en un alcohol? ¿Por qué? Eh, no te he oído muy bien, he oído algo sobre caliente y sobre frío, sobre Vale, maceración. ¿tú tienes casco? ¿Tienes casco, Alberto? No tengo en este teléfono. Vale, vale, vale. Espera un Bueno, segundo. venga, venga, vamos a ver. Mira, te voy a, Mira, Alberto. mientras busco un plan B, voy Vale, respondiendo un poco algo que tiene que ver con el calor y con el frío. vale. Tú me escuchas otro día, que es la diferencia entre infusión, maceración y decocción o cocción cuando hablamos de una infusión. Y cómo eso además lo podemos utilizar también en un cóctel frío o caliente. ¿Vale? La maceración es eso que hacemos dejando, ¿qué ríes? Dejando los ingredientes dentro del líquido en la temperatura ambiente, con lo cual hay una extracción no basada en la temperatura, que podemos hacer en agua o en alcohol, y eso es un ingrediente que podemos utilizar en un cóctel pues frío, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos pasar a ingredientes calientes, podemos hacer, por ejemplo, una infusión, que es lo que hacemos habitualmente cuando preparamos un té para tomar en una taza, en la cual llevamos el agua a una temperatura, ponemos el líquido, perdón, ponemos el sólido en el líquido y lo dejamos reposar durante un tiempo, 2, 3, 4, 5 minutos. De infusión y podemos utilizarlo para un té caliente. Y finalmente una cocción es lo que hacemos habitualmente con los siropes, los cuales hervimos o calentamos durante un tiempo de 20-30 minutos el ingrediente en agua. Pero no es tan recomendable hacer esto en el caso de los tés. Sí, quizás en el caso de las infusiones, pero no en el caso de los tés. Vale. Vale. ¿Está ya, Alberto? Bueno, esta pregunta yo creo que la ha respondido ya. Dilma, ¿tiene algún té puer? Que entiendo que es el rojo. Que sí, la respuesta es que sí. ¿Qué porcentaje de fermentación se realiza en los oolong? Esta pregunta no te la he oído nada. Vale.
¿Qué porcentaje de fermentación se realiza en los oolong? El Los Oolong. Sí. Eh, Para coger la chuleta. Mira, aquí por ejemplo tengo una hoja de Oolong, ¿vale? Del Tiguayín concretamente, en el cual vemos que la hoja está verde, ¿vale? No hay una oxidación en la hoja. La oxidación había estado en la cresta de la hoja, que es cuando ellos tienen el proceso, cuando el exterior de la hoja comienza a oxidarse y por el propio acto del proceso se ha desprendido. Con lo cual es una oxidación, pues no sé, que sería el 1% quizás de la hoja, lo que diga la oxidación. Vale, Alberto, se te escucha un poquillo peor, no sé por qué. No se oye. Ahora Alberto, vamos a hacer espera un una cosa, segundo, ¿vale? Vamos a estoy hacer, consiguiendo una... vamos a hacer una cosa para terminar. Lo que pasa es que voy a darle yo un pantallazo a la pregunta. Espérate, Vale. vamos. Voy a hacer un pantallazo a la pregunta. Vamos a cortar y vamos a conectar de nuevo. Búscate los cascos y terminamos con las preguntas. ¿Te parece? No, ahora te escucho. Ahora me escuchas bien. Ponte el otro casco. Ya Póntelo. está, ya está. Ah, vale. Ok. Ya estoy conectado. Vale, sí, ahora se escucha perfecto. Bueno, de todas maneras se nos va a cortar ya mismo. Vale, te voy a disparar otra pregunta. ¿Qué piensas de la kombucha? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Bueno, la kombucha es un ingrediente Vale. fantástico, es un ingrediente muy... Sí, sí, sí. ¿Me escuchas tú? Sí, sí. Sí. Vale. Ok, vamos con otra pregunta. Eh, ¿Usar ese amargor del té extra infusionado como si fuese un bitter? Bueno, no es tan amargo como un bitter. Precisamente lo que comentaba antes es que este tipo de test no llegan a ser tan amargos a no ser que hagamos una sobre extracción. Eh, ¿Se puede utilizar té para hacer un bitter? Sí, hay diferentes bitters en base de té, pero quizás el ingrediente que más amargor le está aportando al bitter no es en este caso el té, sino que puede ser el ajenjo, motivos de las raíces que se utilizan para producir el bitter. De todos modos, es interesante explicar que el bitter, por la parte alcohólica que tiene, va a extraer con mucha más fuerza que el agua todo el sabor del té, también la parte amarga. Eh, el agua necesitas llevarlo a temperatura para conseguir extraer parte del té o necesitas por lo menos dejarlo un buen tiempo, si es un caso de una maceración a temperatura ambiente. Sin embargo, el Vale, alcohol, enseguida que vamos a poner cualquier elemento dentro de una bebida alcohólica, ya lo hemos visto, extrae con muchísima fuerza. Entonces, quizás el amargor va a ser un poco mayor del que vale, nos vamos a queda, conseguir nos, con el agua, nos pero queda no un vamos a minuto, para Alberto. conseguir el amargor de Vamos un té. a, se desaconsejan los té en los problemas articulares. ¿Sabe el por qué? Bueno, no tengo esa información y sobre todo no voy a dar una información Que sea negativa. de consejo de salud sin ser un experto en ello. Yo, seguro que hay eh, algún estudio que lo indica. Yo sí puedo nombrar varias de las propiedades que tiene el té y que sí que son reconocidas, como por ejemplo eh, es diurético si estamos en una dieta. Algunos que como el puer, por ejemplo, se han demostrado que reducen el colesterol. Es un hidratante natural porque es agua, tiene 0 calorías, combate la migraña. Se ha recomendado incluso para algunos tipos, para prevenir algunos tipos de demencia
o de enfermedad mental. Es un antioxidante fantástico, pero en este caso concreto no te puedo dar respuesta de esta afectación concreta. Ok, Alberto, se nos va a cortar. Ha sido un auténtico placer aprender mucho contigo y nos vemos pronto, amigos. El mío y hasta la próxima, Hugo. Gracias por atender a toda la gente que está conectada. Gracias, chicos. Nos vemos en una semana. Un abrazo.